En este video vamos a ver la historia de la consola que llevó a Sega al fracaso. La historia de las consolas de videojuegos está llena de momentos épicos, pero también de fracasos que dejaron una marca imborrable en la industria. Uno de los casos más fascinantes y trágicos es el de la Sega Saturn, una consola que prometía revolucionar el mundo del gaming y consolidar a Sega como líder indiscutible. Sin embargo, a pesar de sus innovaciones, la Saturn es recordada por muchos como la máquina que selló el destino de Sega en la guerra de las consolas. En la década de los 90, Sega ya tenía una sólida base de seguidores gracias al éxito de su consola, la Sega Genesis. La compañía sabía que el futuro de los videojuegos estaba en los gráficos 3D y en crear una experiencia más inmersiva. El reto era claro: superar a Nintendo y Sony, quienes ya estaban preparando sus consolas para dominar el mercado. En este contexto, Sega decidió apostar todo a la Sega Saturn, una máquina que, aunque adelantada a su tiempo en términos de hardware, acabó enfrentando una serie de errores estratégicos que terminaron arrastrándola al fracaso. Hoy vamos a explorar cómo esta consola, que tenía todo para ser un éxito, se convirtió en la causa de la caída de Sega del mercado de las consolas. Pero ¿qué pasó realmente con la Sega Saturn? ¿Cuáles fueron los errores claves que la llevaron al fracaso? ¿Y qué legado dejó en la industria? Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de esta consola y cómo influyó en la dirección que tomaron futuras generaciones de consolas. Acompáñame a descubrirlo. Antes de hablar de la Sega Saturn, es importante entender el contexto en el que Sega estaba. En 1988, la Sega Genesis había sido un éxito rotundo. Juegos como Sonic the Hedgehog y Street Fighter 2 se convirtieron en iconos de la época. Sega ya tenía una base de seguidores leal, pero sabía que la industria de los videojuegos estaba evolucionando. En la década de los 90, las gráficas en 3D estaban a punto de revolucionar el mundo de las consolas. Sony y Nintendo estaban desarrollando consolas que podrían dominar este mercado, y Sega necesitaba actuar rápidamente para no quedarse atrás. La Sega Saturn era una consola extremadamente avanzada para su época. Incorporaba dos procesadores principales, lo que le permitía manejar gráficos 3D complejos y generar una experiencia más inmersiva que sus predecesoras. También tenía gráficos 2D excelentes, lo que la hacía atractiva para los fanáticos de los juegos tradicionales. Pero aquí es donde empezaron los problemas. La Saturn fue una consola muy difícil de programar. Sus dos procesadores no estaban optimizados para trabajar en conjunto, lo que causó muchos problemas a los desarrolladores de juegos. Mientras que otras consolas como la PlayStation de Sony tenían una arquitectura más sencilla, la Saturn requería un enfoque mucho más técnico y especializado. Uno de los mayores errores de Sega con la Saturn fue su lanzamiento prematuro en América. Originalmente, Sega planteaba que la consola fuera lanzada en 1996, pero en un intento por adelantarse a la competencia, la compañía decidió lanzarla en mayo de 1995, en pleno ciclo de vida de la PlayStation de Sony. Este movimiento sorprendió a los minoristas, que no estaban preparados para recibir la consola, y dejó a los consumidores confundidos y con poca información sobre la Saturn. Además, la falta de juegos en su lanzamiento inicial hizo que la consola no tuviera el apoyo necesario para competir de manera efectiva. Mientras tanto, Sony ya tenía la PlayStation a la vista, que se lanzó a finales de 1994. A diferencia de Sega, Sony había preparado el mercado cuidadosamente, estableciendo alianzas con desarrolladores de juegos y ofreciendo una consola con un precio más accesible y una arquitectura más sencilla. Esto permitió que los desarrolladores crearan títulos impresionantes sin los obstáculos técnicos que presentaba la Sega Saturn. La PlayStation tenía una ventaja clara en términos de facilidad de desarrollo y apoyo de la industria, lo que le permitió rápidamente tomar la delantera en el mercado. Mientras tanto, la Saturn se estancó debido a su hardware complejo y su difícil acceso para los desarrolladores.
Otro factor que jugó en contra de la Sega Saturn fue su precio. Mientras que la PlayStation tenía un costo de lanzamiento más bajo, la Sega Saturn tenía un precio más elevado, lo que hacía que fuera menos atractiva para los consumidores, especialmente con una biblioteca de juegos limitada en su inicio. Además, Sega tuvo dificultades para asegurar títulos exclusivos. A pesar de tener juegos como Virtua Fighter 2 y Night into Dreams, la consola no pudo competir con el fuerte catálogo de PlayStation, que contaba con títulos como Final Fantasy VII, Gran Turismo y otros que rápidamente se convirtieron en favoritos de los jugadores. Aunque la Saturn no tuvo el mismo éxito que otras consolas, se ofreció algunos títulos que se convirtieron en clásicos de culto. Entre los más destacados se encuentran Virtua Fighter 2, uno de los juegos de lucha más influyentes de la época. No solo era una de las mejores experiencias de lucha 3D disponibles, sino que también fue un referente en cuanto a gráficos en 3D y jugabilidad. Nights into Dreams, un juego de plataformas y aventuras diseñados por el creador de Sonic, Yuji Naka. Nights fue muy innovador en su jugabilidad, con una propuesta aérea y surrealista que cautivó a los jugadores por su originalidad. Panzer Dragoon Saga. Este es uno de los RPGs más admirados por los fanáticos de la Sega Saturn, con una narrativa envolvente y un sistema de combate único. Panzer Dragoon Saga es considerado como uno de los mejores juegos de rol de su época. Radiant Cybergun, un juego de disparos 2D muy avanzado para su época. Radiant Cybergun es aclamado por su jugabilidad, gráficos y música, y sigue siendo considerado uno de los mejores juegos de disparos de todos los tiempos. Sega Rally Championship, un juego de carreras que fue un gran avance para su tiempo, destacándose por sus gráficos en 3D realistas y jugabilidad dinámica. Sega Rally se convirtió en un favorito de los arcades y de los jugadores de consola. A pesar de sus innovaciones tecnológicas y algunos juegos destacados, la Sega Saturn no logró competir de manera efectiva en el mercado. Las bajas ventas y la falta de un fuerte apoyo de los desarrolladores dejaron a Sega con pocos recursos para seguir adelante. En 1998, Sega abandonó la Saturn y comenzó a trabajar en la Sega Dreamcast, una consola que también fracasaría en el mercado, marcando el fin de la era de las consolas de Sega. La Sega Saturn es sin duda una consola fascinante, con su hardware avanzado, su enfoque en los gráficos 3D y su diseño innovador. Sega intentó dar un gran paso hacia el futuro, sin embargo, una combinación de decisiones estratégicas equivocadas, problemas técnicos y una feroz competencia hizo que la consola no pudiera alcanzar el éxito que merecía. Aunque la Sega Saturn no logró el éxito comercial, dejó una huella importante en la industria. Fue un intento valiente de experimentar con nuevas tecnologías y muchos de sus títulos siguen siendo considerados clásicos. El legado de la Saturn es un recordatorio de que la innovación por sí sola no siempre garantiza el éxito. A veces es necesario entender el mercado, los desarrolladores y las necesidades de los consumidores para lograr el triunfo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario abajo. ¿Qué opinas de la Sega Saturn? ¿Crees que podría haber tenido más éxito si las circunstancias fueran diferentes? Nos encantaría saber tu opinión y nos vemos en el próximo video.